la cadena de ADN, que es una pieza fundamental cuando vamos a ver los efectos de las radiaciones ionizantes sobre las células, los tejidos vivos. Bueno, aquí esto es un resumen. Mitosis es la etapa más sensible, que es donde se da la división celular, que está más expuesto y vulnerable a la radiación. La fase G2 es de alta sensibilidad, pero en esta fase la célula revisa y repara el ADN antes de entrar en mitosis. Esta es la fase donde les dije que se empieza a ordenar el núcleo. En la fase G1, que es la que ocurre justo después de la mitosis, que es que empieza a crecer la célula y todos los organelos empiezan a crecer, a fundamentarse como son, es moderadamente sensible. Y la fase de síntesis también la habíamos comentado. Ahora, ¿qué pasa si irradiamos los gametos antes de la procreación? Entonces, vamos a tener unos efectos dependiendo de la dosis que se recibe, dependiendo del tipo de radiación que afecte a estas células. Entonces, en los hombres, si nos vemos irradiados las células, los gametos masculinos, se van a presentar problemas con las espermatogonias, que son células madres, aquí células madres, y son muy radiosensibles. Las células madres son células que están ahí esperando a ver en qué se van a convertir, son células pluripotenciales. Y va a ser más dañino, digámoslo así, cuando hay un fraccionamiento de dosis o una irradiación crónica, es decir, no es de una irradiación aguda, sino que se produce en largos periodos de tiempo o en periodos de tiempo. Tenemos unos umbrales donde vamos a tener esterilidad permanente o esterilidad temporal. De 3,5 a 6 grays, la esterilidad es permanente. O sea, esas células no van a reproducirse más para poder continuar con su ciclo. Y tenemos la esterilidad temporal, que es con dosis alrededor de los 0,15 grays. En las mujeres, como en todo lo que tiene que ver con esto, depende de la tasa de dosis y en ellas en especial la edad. Si tenemos 2 grays, se produce esterilidad permanente en mujeres mayores de 40 años por lo general, pero se produce esterilidad temporal en mujeres menores de 35 años. La dosis umbral para la esterilidad permanente sería de 3 a 6 grays y la esterilidad temporal sería alrededor de los 0,6 grays. Esta temporalidad, estamos hablando de 1 mes, 2 meses, corto periodo de tiempo. Entonces, vamos a ver luego que ocurre el encuentro entre un hombre y una mujer. Perdón. Se depositan alrededor de 300 millones de espermatozoides en la vagina. Inmediatamente estos espermatozoides van a empezar a moverse hacia el cervix. Algunos de ellos, por el pH de la vagina, mueren. Otros logran atravesar el cuello del útero del cervix. Unos tantos más se quedan en esta parte del camino porque se meten en vericuetos donde no se deberían meter y entonces quedan ahí. Luego entran a las trompas de falopio. Una parte se va por la trompa de falopio derecha, la otra se va por la trompa de falopio izquierda. Cuando la mujer ovula, el óvulo baja por alguna de las dos trompas. Los espermatozoides que se van por la trompa que no tienen óvulos, esos se perdieron, que son aproximadamente la mitad. Y los que se van por la trompa que tiene el óvulo, unos pocos llegan al óvulo. Cuando hablamos de pocos, hablamos de decenas. Y por lo general entra uno, algunas veces entran dos. Una vez que entra, 2 o 3, dependiendo de los embarazos múltiples. Una vez que entra el espermatozoide, la membrana celular ya impide que pueda ingresar otro espermatozoide. Eso es lo que ocurre por lo general. Bueno, ya este es el periodo de fecundación. Una vez que se ha fecundado el óvulo, empiezan a producirse una división adentro y se van el aporte de la cadena ADN masculino se une con el aporte de ADN de la cadena ADN femenino. Se empieza a formar unos túbulos que son los que van a producir la cadena de ADN. Y bueno, y ya tenemos nuestra cadena de ADN y esto va a determinar
todas las características de la persona. Ahí tenemos una célula, una sola célula, que es el cigoto. Esta célula va a ir desplazándose por la trompa de falopio hasta el útero, donde se va a producir la implantación. Estamos hablando de un periodo de días a semanas, a las primeras 2 semanas. Esta célula llega, se empieza a dividir inmediatamente, produce otra célula que se llama mórula, y la mórula va creciendo, después blastocitos y luego el embrión, y ahí ya tenemos la fase inicial de un ser humano. Entonces, si irradiamos esas células en ese momento, ese es un momento de altísima replicación celular, y damos una dosis por encima de los 100 miligrays, vamos a tener efectos determinísticos. Y esto va a depender de la edad gestacional, o sea, el momento en que se hace esto. En el primer trimestre, estamos en la etapa de preimplantación, cuando estamos de 0 a 2 semanas. Durante esta etapa, el embrión está formado por un pequeño grupo de células indiferenciadas, porque ahí lo que es células replicándose, no hay células que son células pluripotenciales, pues. Y el efecto a una exposición mayor de 100 miligramos puede provocar la muerte del embrión o un daño celular significativo. Y aquí ocurre algo muy interesante, es el efecto del todo o nada. Si se expuso a esa dosis de 100 miligramos y ese conjunto de células siguen siendo viables, lo más probable es que el resultado de ese embarazo sea normal. Y si hay daños muy fuertes a ese conjunto de células, va a haber un aborto espontáneo. Por eso decimos que es el periodo de todo o nada. Si me irradio y hay problemas, probablemente, o lo más probable es que haya un aborto espontáneo. Si no van a haber problemas, la célula sigue creciendo de manera normal. El proceso sigue dando de manera normal. Luego viene la etapa de la organogénesis, que es cuando se empiezan a formar los órganos. Las células pluripotenciales empiezan a irse dividiendo y se van especializando para cada una de las funciones que van a tener. Esta etapa, estos primeros 3 meses son súper sensibles porque tenemos una alta replicación celular. ¿Qué efectos posibles si tenemos irradiaciones en este momento? Malformaciones congénitas, especialmente en el sistema nervioso central y otros órganos. En este momento se forma un tubo, que ese tubo es el que se va a convertir en el cerebro y en la médula espinal. Es llamado tubo neural. Entonces, en ese momento se está formando lo que es nuestro sistema nervioso central. Entonces, por eso vamos a tener un riesgo de problemas con el sistema nervioso central. Puede afectarse el crecimiento también y se puede dar, si la dosis es muy alta, la muerte intrauterina. Definitivamente se produce la muerte si la dosis es muy alta. Ahora tenemos la etapa del desarrollo fetal temprano, que es de las 8 a las 12 semanas. En esta etapa la proliferación celular o la diferenciación celular continúa. El sistema nervioso se está terminando de consolidar y entonces sigue siendo muy vulnerable, y los efectos posibles a irradiaciones por encima de los 100 miligramos son retraso mental, disminución del coeficiente intelectual, riesgo de incremento de microcefalia y alteraciones en el desarrollo físico. Esto es lo que se puede dar en esta etapa de las 8 a las 12 semanas. Una vez cumplido este primer trimestre, que es el más crítico cuando nos exponemos a radiaciones ionizantes durante el periodo de embarazo, vamos al segundo trimestre. El segundo trimestre, que es de las 13 a las 20 semanas, ya aquí uno puede distinguir que es un ser humano el que está en proceso de crecimiento. Pasamos de tener una célula ahora a ya tener un ser humano que se puede identificar. Si exponemos el feto, ya aquí podemos hablar de feto, a dosis superiores a los 100 miligramos, aumentamos el riesgo de retraso mental.
posibilidad de daño cognitivo, déficit cognitivo. Y esto puede producir también alteraciones funcionales. Ya en este periodo, estos efectos se dan con menor frecuencia que en el primer trimestre, puesto que en el primer trimestre la división celular, la división celular está más acelerada y los órganos las células están definiéndose qué tipo de órganos van a formar. Dosis moderadas o bajas, no, epidemiológicamente no se ha demostrado que generen un daño al feto. Ojo, que no se haya demostrado no significa que no haga nada. También se puede dar el fenómeno del retraso del crecimiento intrauterino. Y malformaciones óseas u otros tejidos pueden presentarse al momento de esta exposición. Los órganos que están ya en proceso de maduración, como los riñones, los pulmones, aunque están menos vulnerables porque ya estas células están más diferenciadas, todavía pueden ser afectados si la dosis es significativa. Y bueno, y dosis muy altas pueden generar disfunciones permanentes. Cáncer y leucemia infantil. La exposición de radiación durante el embarazo está asociada con un mayor riesgo a largo plazo de desarrollo de leucemia infantil y otros tipos de cáncer. Pero la incidencia de leucemia infantil sin haberse expuesto a radiaciones ionizantes es alrededor de 2 o 3 por 1000. Por 1000 no, por 10.000. Por 10.000. Entonces, la relación que se ve de personas que se han irradiado con bajas dosis y la aparición tardía de leucemia o cáncer infantil en el segundo trimestre es equiparable a la que sería de un niño ya a un embarazo a término. Entonces no hay mucha diferencia en esto. Tercer trimestre. Ya en este tercer trimestre está perfectamente formado el feto, lo que ya está, los órganos están en proceso de maduración. Ya la sensibilidad en este momento es comparable a la sensibilidad que tiene un niño recién nacido. Pero si tenemos exposiciones altas, hay riesgo de causar retraso en el crecimiento intrauterino y pocas veces o poco común efectos en el desarrollo de algunos de los tejidos que forman el sistema endocrino y los pulmones. Claro, esto no está funcionando. Ok. Entonces, en este periodo, la exposición a dosis altas, tenemos probabilidades de daño en el sistema nervioso central. Y esto puede traer daños cognitivos, problemas de aprendizaje o problemas de comportamiento. Ya les había comentado que al final del segundo trimestre, la incidencia de cáncer infantil, el riesgo es el mismo que el de un niño recién nacido o un infante. Cuando las dosis son por encima de los 500 miligray, se podría dar efectos nocivos durante el parto. Entonces se pueden dar complicaciones al momento del nacimiento y puede haber bajo peso, se puede dar un parto prematuro y en algunos casos puede producirse la pérdida fetal, pues la muerte del feto. Aquí quisiera comentar algo muy interesante. A pesar que está contraindicado cualquier tipo de estudio durante el embarazo, porque lo ideal, la mejor dosis es la que no se recibe. A mí me llama poderosamente la atención que
antes de nacer el niño o la niña, se hace una pelvimetría y algunas veces usan radiaciones ionizantes, usan rayos X y algunos recomiendan hasta tomografía. Y no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me parece que eso es como contradictorio con la protección radiológica. Si se pueden usar otros métodos para medir la pelvis, lo ideal es no usar rayos X, pues, porque como ya les dije, la mejor dosis es la que no se recibe. Entonces, ahora vamos al caso de las trabajadoras ocupacionalmente expuestas, o sea, las mujeres que trabajan en ambientes radiológicos. ¿Qué se debe hacer? Porque esto es siempre que como oficiales de protección radiológica nos enteramos que una mujer está en estado, si está en estado, hay que tomar una serie de medidas, dependiendo de la práctica que realice la mujer. No es lo mismo las precauciones con una mujer que hace estudios convencionales, no son las mismas que una mujer que trabaje en medicina nuclear o una mujer que trabaje haciendo intervencionismo. Entonces vamos a ver qué se debería hacer o qué recomiendan hacer en estos casos. Don Álvaro, Ajá, buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Jonás Padilla, de acá de Colombia. ok, Donaces, te escucho. Bueno, para abordar el primer tema que usted había dicho del embarazo, pues nosotros acá tenemos un protocolo que dice que las radiaciones ionizantes en mujeres embarazadas los 3 primeros meses causa malformación o pérdida del feto, como usted lo había dicho. Pero resulta y acontece que lo que usted decía es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno que va a atender un paciente que está embarazado y ¿cómo es? Pero hay que determinar si la persona, por ejemplo, un rayo X de tórax, uno trata de ponerle la protección radiológica. ¿Por qué? Porque el médico dice, tienes que hacérsela porque prevalece la vida de la madre antes que la del feto. Entonces lo pone a uno en un dilema grande porque de igual manera te están mandando que tú lo hagas y uno que le queda cabezón porque, o sea, uno está preparado es para salvar vidas, para ayudar a salvar vidas, no para exponerla a la pérdida del feto. Entonces hay médicos que dicen que ahí tienes que decidir entre la prevalencia de la madre antes que la del feto. No sé si usted considera que eso está correcto. Eso es lo que indica, siempre hay que salvaguardar la vida de la madre, es desde el punto de vista ético, es lo más importante. De hecho, si está en riesgo la vida de la madre por cualquier motivo o cualquier procedimiento que vayas a hacer, prevalece la vida de la madre, es lo que se debe hacer éticamente. Pero eso lo vamos a comenzar más tarde, pero te voy a dar un adelanto. Realizar estudios radiológicos en mujeres embarazadas. La epidemiología ha demostrado que con los niveles de exposición que se tienen en estudios diagnósticos, dígase un rayo X, y si es de tórax, la exposición del feto es muchísimo menor. Es tan baja que no se espera que no va a producir ningún efecto la radiación sobre el feto. De hecho, esa es una de las de lo que toman como bandera para poder hacer las perimetrías con rayos X. Entonces, si el médico te ordena que hagas el estudio de rayos X, él es el que tiene la última palabra. ¿Qué puedes hacer? Si es un rayos X de tórax, en el vientre, en la barriga, pues, le puedes colocar un delantal plomado siempre y cuando no interfiera con la calidad de la imagen que vas a tomar. Y lo ideal es no hacerlo, pero si el médico lo indica, tienes que hacerlo y tomar esa precaución de colocarle un delantal plomado en la barriga, siempre y cuando esto no obstruya o no dañe la imagen que se quiere ver. Y yo comprendo tu inquietud y es una inquietud que tendría cualquier persona que, bueno, si nos dicen que no hay que poner las radiaciones, ¿por qué le van a mandar un estudio radiológico? Pero
Si no se puede evitar, si no se puede evitar y es de vital importancia para la vida o está en riesgo la vida de la mujer, hay que hacérselo tomando esas precauciones. Entonces, una mujer que está en estado y es trabajadora ocupacionalmente expuesta, puede seguir trabajando, lo que dice las recomendaciones es, puede seguir trabajando siempre y cuando se garantice que la dosis del feto durante el periodo de embarazo sea menor a 1 Gray, que es la misma dosis que está estipulada anual para el público. Esto tiene que estar, no puede reñir con la discriminación, o sea, no puede haber discriminación en el caso de la mujer embarazada. ¿Qué debe hacer la mujer cuando se entera o sospecha que está en embarazo? Debe informar inmediatamente a sus jefes y al oficial de protección radiológica en qué situación está. Y hacer una evaluación para que su entorno de trabajo sea seguro. Eso es lo que dicen y está en las normas. ¿Qué se hace generalmente? Si una mujer manifiesta está embarazada y pueden trasladarla a un sitio donde haga actividades que no tengan riesgo de irradiación, la cambian. ¿Por qué se hace eso? Aunque la norma dice, aunque las recomendaciones son que el feto reciba menos de 1 miligray durante la gestación, ese miligray se puede ver colocando un dosímetro fetal. El dosímetro fetal va en el vientre y hay que garantizar que ese dosímetro fetal tenga menos de 2 milisievert durante el periodo del embarazo. Eso garantiza que el feto está recibiendo menos de 1 miligray. Hablo de milisievert y miligray así indistintamente porque cuando hablamos de rayos X de baja energía, podemos hablar indistintamente de ellos. Eso sería otro temita que podríamos tratar, pero más adelante en otra charla, pero si hablo de rayos X, baja dosis, puedo hablar indistintamente, aunque no es lo ideal, entre miligray y milisievert. Entonces, la trabajadora debe informar y se debe evaluar un ambiente seguro. Puede mantener sus condiciones seguras o transferirla a una zona de menor exposición radiológica. Si a mí me preguntan personalmente, digo, si la puedes transferir, es mejor transferirla. ¿Por qué? Primero porque le da tranquilidad a la trabajadora. La trabajadora, si va a un ambiente donde no va a haber exposiciones a radiaciones ionizantes, va a estar más tranquila. Porque aunque tú le digas, tienes tu dosímetro fetal o tienes un delantal plomado, que una mujer en estado, colocarle un delantal plomado, eso implica un peso extra, aparte del peso extra que ya tiene. Entonces, si tú la cambias, va a estar más tranquila. Y también al dueño de la licencia o al dueño del establecimiento le genera tranquilidad, porque eso evitaría tener algún inconveniente legal a largo plazo con esa trabajadora o con cualquier persona que quisiera demandar argumentando que un niño tuvo algún problema al nacer o después de nacer porque estuvo expuesto a radiaciones ionizantes. Es muy difícil poder determinar si una persona que nace con algún problema, eso se debe a las radiaciones ionizantes, pero se puede determinar con algunos estudios. Entonces, lo mejor es cambiarla para tranquilidad de todos. Sobre todo si trabajan en áreas como es intervencionismo. Los que trabajan en el intervencionismo podrán ver que su dosimetría algunas veces viene cerca de 1 y tiene uno que levantar una investigación para ver qué está ocurriendo porque esa dosimetría está cerca de 1. ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me decía algo? Don Álvaro. Sí, don Álvaro. Mire, hay algo pues que parece chistoso, pero no es tan chistoso, porque, por ejemplo, cuando una mujer reporta que está embarazada, que trabaja en imágenes diagnósticas, como es cuando va a entrar a llevar de pronto las órdenes, entonces le dice, no vayas a disparar, y uno le está explicando de que el equipo mientras uno no duele, el equipo no va a emitir rayos X. Entonces se exponen a sufrir una caída
¿Por qué? Por el temor de que la van a irradiar. Entonces, la persona como tal, el trabajador como tal, lo que se va exponiendo también es a sufrir una caída por el simple hecho de estar huyéndole a una radiación que no existe sino la mente de ella. Y uno le está explicando y no creen. Entonces, si no me vayas a irradiar y está uno quietecito, no está haciendo nada, está de pronto organizando órdenes. Y la apreciación que usted dice está es formidable. ¿Por qué? Porque así evita accidentes. ¿Por qué? Porque el usuario o el trabajador va a estar más tranquilo. Sí. ¿Sabes cuál es el remedio para eso? El remedio para las personas, porque los que son tecnólogos o tecnólogas ya tienen una formación en protección radiológica y deberían saber que el equipo, mientras no esté disparando, no hay radiación, no hay posibilidad de exponerse. Y también deben saber que una vez que el equipo dispara y tú dejas de disparar, ya cesó todo tipo de radiación, que no se queda el ambiente, no queda un ambiente radiactivo. Entonces, la mejor forma de no, sí, evitar, pero discúlpeme, lo que pasa es que no me refiero al técnico ni sí, al sí, tecnólogo, sino a las secretarias, a las auxiliares que son las que llevan las órdenes para uno llamar a los pacientes a hacerle el estudio, o médicos, que incluso hay médicos que también enfermeras jefes, que uno cree que lo tienen presente, entonces dicen, no vayas a irradiar, abre el ojo, cuidado, abre el ojo, entonces salen corriendo y dicen, no, pero no tienes por qué correr, tranquilízate, camina tranquila que no se está haciendo rayos X, incluso para uno, cuando uno va a hacer rayos X, uno pone el foco rojo indicando de que está en exposición. Y dice, mira, el foco está apagado, o sea, quiere decir que no se está haciendo eso, pero entonces se les pone la paranoia en la mente. Sí, pero ¿sabes cómo les iba a decir? La mejor forma de evitar eso es con formación. ¿Y qué es formación? Agarrar a estas personas, a las personas del servicio, y darles una charla acerca de cómo funciona eso y alguna charlita de protección radiológica para que ellas sepan en dónde están trabajando. Y si uno en una charla le dice, mira, no, este equipo es como cuando tú prendes la luz. El equipo emite radiación cuando está prendida la luz. Cuando tú apagas la luz, ya deja de emitir radiación. Entonces esa persona está tranquila y puede ingresar a donde están las órdenes sabiendo que el equipo no está disparando. Pero agarrar y buscar algún momento, yo sé que es difícil porque los servicios por lo general están muy atareados de trabajo, pero buscar algún momento para al personal administrativo también decirles en dónde están y qué deben hacer, cómo se deben comportar. Eso evita ese tipo de problemas. Y lo que tú dices, que por entrar corriendo y salir corriendo puede resbalarse y caerse y va a sufrir un daño, no por las radiaciones ionizantes, sino por el golpe que se va a dar. Entonces, lo mejor es al personal administrativo un día darle una charla, escoger un momento que se pueda, donde estén todos y decirle, mire, el equipo funciona de tal manera, y le dice, cuando está en rojo, el equipo está irradiando, cuando está en verde, el bombillito afuera, el equipo no está irradiando. Esto está construido de tal manera que los niveles de radiación en los ambientes aledaños a los equipos estén cercanos a lo que es el fondo natural. Entonces, eso, decirles a ellos que vivimos en un medio de radiaciones ionizantes, cuando uno está en la calle está recibiendo radiaciones ionizantes, los que les encanta ir a la playa, en la playa reciben radiaciones ionizantes, los que si en los sótanos hay radón, entonces explicarle todo ese tipo de cosas y ellos sabrán, bueno, hay una radiación ionizante a la cual estamos acostumbrados o estamos preparados genéticamente para vivir. El daño estaría mal si aumentamos la dosis, pero la dosis en este servicio no se incrementa. Ok, entonces, si está... perdón. Muchas gracias. Tranquilo. Si hace fluoroscopía, la recomendación es cambiarla si está en intervencionismo, cambiarla de servicio. De ahí para que no haga ese tipo de prácticas. Buscarle otro lugar donde no haga la práctica de intervencionismo. Si hace radiología convencional, no habría tanto problema, pero para la tranquilidad de todos, es mejor sacarla. Y ya en servicios como medicina nuclear, que la fuente radiactiva puede estar caminando por el servicio por ahí y uno no se da cuenta, entonces ahí sí también cambiarla para evitarse
cualquier tipo de problema, cambiarla, reasignarla a un puesto donde no tenga exposición radiológica. Entonces, ¿qué recomendaciones hay que tener para, no solo con las mujeres embarazadas, sino con todos los que estamos en servicios donde se trabaje con radiaciones ionizantes? Pues evaluar que las condiciones de trabajo no puedan tener riesgo potencial, o que el riesgo potencial de radiación sea lo menor posible. Tener su servicio de dosimetría y si no la sacamos del servicio, ponerle su dosímetro fetal para que esté tranquila que está recibiendo menos de 2 milisievert el dosímetro fetal, y eso implica que el feto va a tener menos de 1 milisievert al año, que es o 1 miligray. Ya les comenté que podemos hablar indistintamente. Entonces, en el diagnóstico por imágenes, ¿qué pasa si le colocamos un delantal de plomo a la trabajadora? Que yo no recomendaría eso bajo ningún concepto, porque aparte del peso que ya tiene, le está colocando más peso. Pero si lo haces, bajaría 10 veces, alrededor de 10 veces la exposición. Y en medicina y radioterapia, alrededor de 25% de lo registrado en los dosímetros. Entonces, estaría con muchísima más tranquilidad. Hay los servicios de medicina nuclear donde se realicen radioterapia metabólica. Lo ideal es que las mujeres que están en estado no atiendan a pacientes que estén en el procedimiento de radioterapia metabólica. Bueno, la norma nos dice que hay que asegurar que la dosis fetal es menos de 1 miligray, pero como Álvaro Pozuyo, yo diría no. Si estás en estado de gravidez, no atiendas pacientes que estén bajo tratamiento de terapia metabólica. Entonces, esto aquí está como un resumen. Hay que darle dosímetro para ver la dosis fetal, hay que colocarla en un espacio en lo posible donde no se irradie, bajo ningún concepto. Bueno, aquí la inteligencia artificial me jugó una mala pasada. No debería estar una persona al momento que se está realizando la tomografía. Bueno, eso sería interesante. ¿Qué pasa si a un servicio llega una persona que hay que hacerle un TAC y requiere ser asistida, y la persona con la que anda está embarazada? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre que se podría hacer? Porque de acuerdo a los protocolos de cada servicio, y lo que me parece que es más viable es, si llega un paciente y requiere ser asistido y viene con un acompañante, el acompañante debe ser quien lo asista, que se coloque su protector de tiroides, se coloque su delantal plomado con su peto y asista a la paciente o al paciente que se va a realizar el estudio. ¿Por qué digo esto? Porque esa persona va a hacer eso una vez, pero si yo coloco al tecnólogo o a la auxiliar o a cualquier persona del servicio que haga eso cada vez que ocurre, y sobre todo en servicios pediátricos, que es muy frecuente tener que asistir al niño para poderle hacer la radiografía o el estudio. Entonces, lo ideal es que el acompañante, el padre, la madre, lo haga con el niño, o si la mamá está embarazada, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, mi concepto es que al máximo, pues tratar de no exponerla, pero ya en caso tal, porque hay momentos que el niño no quiere el paciente no quiere no quiere con el papá, sino con la mamá, entonces hay que ponerle un chaleco plomado, protector de tiro. ¿Aló? ¿Será que se cayó mi conexión? ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Aló?
Sí, se le escucha. Sí, claro, sí, se te escucha. Ok, perfecto. Sí, lo ideal, si no hay, llegó de madrugada y está el tecnólogo, la tecnóloga sola y anda con el acompañante está embarazada, tienes que hacer eso, colocarle su protector de tiroides y su delantal plomado. Ahí Yo no nos... creería que sería mejor ocupar otro método de sujeción, una sábana, cualquier cosa, evitar siempre la irradiación a la mujer embarazada. Lo ideal es que si tú puedes inmovilizar al niño para hacer el estudio, eso sería lo ideal, pero inmovilizar al niño con una sábana o con algo para tomar un estudio radiológico, el niño siempre se va a mover. Siempre se va a mover, a menos que sea un adulto que requiera asistencia, ahí sí podrías inmovilizarlo, usar algún método para inmovilizarlo. Pero un niño en ese momento está asustado, está llorando, y para que se quede quieto es sumamente difícil. Lo ideal, si lo puedes inmovilizar, perfecto, pero si no hay otra manera, tiene que tener asistencia, y en ese caso habría que garantizar que la mujer en estado tenga la menor exposición posible. Como tú dices, lo ideal es no irradiarla. La mejor dosis es la que no se recibe. Pero bueno, en este momento habría que riesgo-beneficio. Entonces, ahora vamos a hablar de estudios y tratamientos en mujeres embarazadas. Lo ideal, como lo habíamos comentado antes, es no hacer el estudio con radiaciones ionizantes a una mujer que esté en estado. Pero si el médico determina que hay que hacerlo, que hay que hacer el estudio, nosotros no podemos decir que no. Si el médico determina, se hace su consentimiento informado, todo lo que haya que hacer y se procede a hacer el estudio. Entonces, hay que ver qué tipo de estudio se va a hacer en medicina nuclear. Porque hay fármacos que pueden atravesar la placenta. Y si ya la tiroides, por ejemplo, el yodo puede atravesar la placenta. Y si ya la tiroides se formó, le vamos a dañar la tiroides al feto. Entonces, supongamos que se le dio una dosis de yodo a una mujer que no sabía que estaba embarazada. Y nos enteramos en esas horas que la mujer está embarazada. ¿Qué se debe hacer? Si lo que se le dio es yodo y estamos antes de las 12 horas, después de, o sea, si no han transcurrido 12 horas después de haberle dado el tratamiento, resulta ser efectivo, bueno, no totalmente efectivo, pero disminuye la absorción del yodo de la tiroides del feto, dándole yodo normal, pues, yodo a la mamá. La mamá le daríamos yodo a la mamá para que ese yodo, digamos, sature la glándula y no se adhiera el yodo radiactivo a la glándula y la dañe lo menos posible. Los estudios que se han realizado dicen que si han transcurrido las 12 horas, la efectividad de esto puede disminuir muchísimo. Hay otros tipos de elementos radiactivos, lo que tienen que ver con si alguna vez se usó cesio, podía pasar la placenta. Si hay algunos componentes radiactivos que tienen tienen calcio, esos también pueden pasar la placenta. Si lo que se le hizo fue un estudio diagnóstico con otros elementos que no pasan la placenta, bueno, ahí el riesgo de daño es mucho menor. Lo que hay que garantizar que la paciente esté bien hidratada para que vaya la mayor cantidad de veces al baño posible. Si sabemos que la mujer está en estado y tiene cáncer de tiroides, que es una de las cosas que tiene una incidencia importante. Como este cáncer no suele ser tan agresivo, no es tan agresivo, lo ideal es esperar que termine el tiempo de la gestación y después
realizar el tratamiento. Ojo, teniendo en cuenta que el yodo también se puede concentrar en la mama en la glándula mamaria, y si pones al niño a mamar de esa glándula mamaria donde hay yodo, le dañaría su tiroides. Entonces ya habría que buscar alternativas para amamantar al niño, en caso de que sea indispensable hacerle ese estudio antes de poder destetar al niño. O sea, habría que tener ese cuidado. Si se le dio la dosis y la mujer no sabía que estaba embarazada, hay que, antes de que transcurran 12 horas, bloquear la tiroides del niño, dándole yodo no radiactivo a la madre. Y si ya transcurrieron esas 12 horas, bueno, tratar de darle mucho líquido a la madre para que la expulsión del yodo se bota la mayor cantidad por la orina. Entonces, para que bote la mayor cantidad por la orina la mujer. En intervencionismo, hacerle estudios o procedimientos a mujeres en estado que tengan que ver con intervencionismo. Si el estudio es en una zona lejos de la barriga de la mujer y hay que hacerlo de todas, se le puede hacer garantizando que la irradiación a la barriga se disminuye. Ahí también se podría usar, aunque en el caso de intervencionismo, la reducción de colocarle un delantal plomado en la barriga es muy poca, pero por tranquilidad de la mujer sería bueno colocarle eso. Pero eso lo que haría más que todo es un efecto psicológico en la mujer. Lo ideal es no realizar estudios, y en eso quiero hacer bastante hincapié. ¿Y qué pasa si el estudio está cerca de la zona donde está el feto, o está en la zona donde está el feto, y hay que realizarle el estudio, el procedimiento de intervencionismo? Si no hay ninguna posibilidad de evitar hacer ese estudio o ese procedimiento, si no hay ninguna posibilidad de evitar hacer ese procedimiento, entonces hay que tener bien claro, y ahí viene una cosa muy importante, tener ese equipo bien calibrado, cosa que se hizo el estudio y poder estimar la dosis que recibió el feto luego de esa exposición. Por eso se logra teniendo equipos que estén calibrados correctamente, o sea, que se le haya hecho un control de calidad y se le lleve un buen proceso de control de calidad. Porque ¿qué pasa si no tiene un control de calidad? No tengo bien caracterizado el equipo mediante el control de calidad. Yo no sé esas técnicas, cuántas dosis están dando, si están bien calibradas las técnicas con las que están trabajando. Entonces lo ideal es poder tener los equipos en óptimas condiciones de caracterización y realizar el cálculo efectivo de la dosis el cálculo efectivo no, la estimación de la dosis que recibió el feto durante ese procedimiento. En radioterapia, ¿qué pasa si una mujer está embarazada y se le realiza un procedimiento de radioterapia en la pelvis? ¿Qué creen ustedes que ocurriría? ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí. ¿Qué creen ustedes que pasaría si una mujer viene a un procedimiento de radioterapia, arranca la radioterapia y luego se enteran que estaba embarazada? Bueno, ahí lo que hay que hacer es calcular la dosis que recibió el feto, pues. Y en una reunión entre profesionales, médicos, físicos médicos, ahí inclusive debería estar personal de las personas de ética de la institución, hacer recomendaciones
hacer recomendaciones sobre qué se va a hacer, teniendo claro cuál fue la dosis que recibió el feto. Y realizarle un seguimiento a ese embarazo riguroso. En los estudios de radiología convencional, ya se nos va a acabar la hora. En los estudios de radiología convencional, epidemiológicamente se ha demostrado que le hagas un rayos X a inclusive un TAC a una mujer embarazada, no va a representar mucho riesgo, o sea, no vamos a alcanzar los 100 miligramos, que son la dosis umbral para tener los efectos determinísticos. Entonces, si le haces una radiología convencional, bueno, hacerle su seguimiento a la paciente y lo más probable es que no ocurra nada. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, ya nos quedan 5 minuticos nada más. Si tienen alguna pregunta, duda o quieran compartir algún comentario acerca del tema que estamos tratando. No, bueno, entonces, gracias por la asistencia. No sé si la doctora Cecilia les vaya a comentar algo. Bueno, don Álvaro, antes que primero darle gracias por el tiempo. Aló. No, sí. Don Álvaro, a usted, pues, gracias por su tiempo, gracias por su conocimiento. De igual forma, siempre es bueno de uno recibir retroalimentación, porque de igual manera ya la gran mayoría somos técnicos que ya llevamos un buen tiempo ejecutando estudios y bueno, es bueno de ir retroalimentando, incluso así va uno aprendiendo, el tiempo le va enseñando, le va dando uno destrezas y habilidades en eso. Muchas gracias a la señora Cecilia, a todo el grupo, muchas gracias, Dios me los bendiga y me lo llene de muchas bendiciones. Saludos desde Colombia, un abrazo caluroso. Adelante un segundito. No, gracias. Y la presentación, sí veo en los comentarios que debe, si quieren la presentación, yo se la voy a pasar a la doctora Cecilia, le voy a quitar el video porque queda muy pesada con el video y no es posible. Doctor Álvaro, ¿cómo está? Sí, la grabación del seminario se va a subir a YouTube y nosotros ya les compartimos un correo con el enlace. Listo. Ah, bueno, perfecto. Sí. Una cosa que no les dije durante la charla es que cuando se va a realizar cualquier procedimiento que tenga que ver con radiaciones ionizantes y se le va a hacer a una mujer en edad fértil, lo ideal, cuando hablamos de fluoroscopía, medicina nuclear, radioterapia, es solicitarle una prueba de embarazo a esa mujer. Eso es lo ideal, solicitarle una prueba de embarazo, porque el simple hecho de una regla normal no siempre es fidedigno que esa persona no está en periodo de gestación. Entonces, cuando vayas a hacer un procedimiento que implique irradiación a la zona pélvica o irradiación mediante radiofármacos, solicitarle una prueba de embarazo a la mujer que está en edad fértil. Bueno, Sí. Álvaro, miren, nos llegaron unas preguntas al correo. Quería que por favor se las respondieras. ¿Así? ¿Cómo no? Sí. Que en un procedimiento de tomografía computarizada en una mujer embarazada, ¿qué consideraciones específicas se deben tomar para minimizar la exposición fetal? Que lo vuelvas a recalcar. Pero si ya hubo el procedimiento, ya no tengo posibilidad de minimizar la exposición, porque si ya el procedimiento pasó, ya es lo que fue. Ahí lo que hay es que calcular la dosis del feto. Ahora, en lo que se refiere a disminuir la irradiación fetal, si voy a hacer una tomografía, si es una radiografía de tórax, lo ideal es no hacer la tomografía, pero si se corre riesgo con la mujer, ahí puedes colocar para la tranquilidad de la mujer un feto
un peto sobre la barriga, pero eso no va a disminuir mucho la exposición del feto. Lo que va a disminuir es casi nada. Entonces, colocarle eso para tranquilidad de la mujer, de tal forma que no perjudique la imagen. Si no tiene forma de colocar el peto, que no se perjudique la imagen, y es indispensable hacerle la tomografía, bueno, hacerle la tomografía. Ahí, en el ICRP 84, hay una exposición, una lámina muy popular, que es una persona que tuvo un accidente automovilístico, creo, tuvo politraumatismo, y le hicieron la tomografía. Entonces ahí dicen que la exposición fue de menos de 100 milisievert, menos de 100 miligray, y lo que recomiendan es seguir con cuidado ese embarazo, pues hacerle una vigilancia. Es importante, recalco que los equipos estén calibrados para poder hacer bien las estimaciones de dosis que pueda recibir la persona. Ok. También dice otra, ¿qué estrategia se utiliza para evaluar la dosis real recibida en el feto cuando la madre ha estado expuesta a radionuclidos? Ahí hacemos dosimetría interna. Con dosimetría interna, conociendo con qué radionucleidos se trabajó, un físico te hace el cálculo de cuál es la exposición del feto con dosimetría interna. Pues ahí se hace una estimación con dosimetría interna. Lo ideal sería poder hacerle una dosimetría personalizada, pero eso implicaría darle más dosis a la placenta. Entonces lo que hago es una estimación con algún método, el método que conozca la persona que va a hacer la estimación de dosimetría interna. ¿Alguno de los participantes quieren realizar otra pregunta al físico Álvaro Pozú? Podrían hacerla en este momento. También quisiera que nos escribieran de qué países nos sintonizan. Bueno, bueno, de acá de Colombia. Lo que dice el señor Álvaro, eso siempre se presenta en mujeres en edad fértil. Uno siempre, por protocolo, uno le pregunta, señorita, ¿usted está embarazada? Y dice, no. Entonces, de pronto, uno como que cuando uno ya nota el nerviosismo, uno dice, esta mujer va a estar embarazada. Y uno vuelve y le pregunta, niña, ¿tú estás embarazada? Sí, pero lo que pasa es que mi mamá no sabe. Entonces ahí es donde viene uno a hacer ¿cómo es el trabajo del psicólogo? ¿Por qué? Porque hay mujeres que están embarazadas y la mamá no sabía. Y el paciente está allá afuera preguntándote, ¿cómo salió mi hija? ¿Cómo salió mi hija? Entonces uno lo pone en una línea muy delgadita, porque uno tiene que estar preservando la información del paciente, la información reservada del paciente. Y entonces uno sabe que ese paciente está allá. Entonces uno por lo general, por protocolo, uno va y le dice al médico, mira, la paciente está embarazada. Uno le tira la pelotica porque al fin y al cabo ellos son los que le van a ver resultados. Y dice, papá, mira, está embarazada, pero la mamá no sabe y tampoco quiere que la mamá se entere. Y ya por lo menos uno de ahí ya uno queda un poquito tranquilito, y después uno cuando oye el tira el rompimiento de camilla ya, pero bueno. Ahí lo que tú dices es lo correcto, informarle al médico, al radiólogo, mira, esta chica está embarazada y él debe tomar la decisión. Y porque hay hasta conflicto ético, porque uno debe conservar la confidencialidad con los pacientes. Si la paciente te dice eso, tú por ética no puedes estarlo divulgando. Pero ahí la ética también es ético, o lo más ético es decirle al médico, mira, esta paciente está embarazada, y él toma la decisión y él, bueno, después se formará él lo que tú dices ahí, pero a lo mejor el médico dice, mira, no hay que hacer el estudio, entonces vamos a esperar que salga de ese periodo que tiene y se evita irradiar al feto. Ok. Álvaro, nos sintonizan desde Ecuador, Colombia, México, El Salvador, Venezuela, Colombia, Chile, Costa Rica. Te agradezco de parte de la Asociación de Protección Radiológica de El Salvador, ASPR, en la cual yo soy actualmente su presidente, por haber dado esta charla. Esperamos tenerte nuevamente en próximas programaciones. También está Guatemala, lo que van a colocar, y Perú.
Yo, Paraguay. gracias a ustedes por la invitación, y si alguna persona tiene alguna duda y quiere hacerme una pregunta a través de ti, pueden hacerlo, o voy a colocar mi correo electrónico en el chat. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la hacen por correo y escriben en el asunto consulta, para cuando yo vea que dice consulta, yo poder responderle rápidamente. Y a la orden. Le dice a preguntar en el chat. Nini, que va a hacer una pregunta por el chat, dice. ¿Quién? Nini Yamile. Que la haga, que aprovechen. Voy a responder un par de preguntas más, y es que tenía un compromiso a las 2:15 y uno se pone a hablar y ya son las 2:10. Exacto. Listo, ahí sigue el correo. Cualquier duda, con toda confianza pueden hacérmela al correo y le responderé a la brevedad posible. Están preguntando si se puede utilizar en una mujer embarazada medio de contraste. Medio de contraste. Yo hablo de radiaciones ionizantes. No sé si el medio de contraste tenga que ver con... ¿Le causa algún efecto al feto o no? No, ahí sí no... Eso tiene que ver con otras cosas que no es mi área de conocimiento. No tengo idea si el medio de contraste afecta o no al feto. Pero, ojo, el medio de contraste, si usamos intensificadores de algo, hace que la dosis aumente. Y si lo va a hacer una tomografía, le pongo medio de contraste, y es el tomógrafo que puede modular la dosis, hace que la dosis aumente también. Ojo con eso. Igual en la fluoroscopía hace que la dosis aumente por el control automático de la exposición. Bueno, Jason, entonces, vamos a Álvaro, responder. te agradezco nuevamente. Hago una atenta invitación para nuestro siguiente seminario, que es el 8 de febrero, con la tecnóloga Judy Sterling, sobre protección radiológica y la importancia del tecnólogo en radioterapia. Jason levantó la mano, vamos a darle la... Ah, Natalia también creo que levantó la mano. Buenas tardes, tengan todos. Primero, pues agradecerle por el espacio, muy académico, muy educativo. Quería hacerle dos preguntas. ¿Qué opina sobre acomodar o ajustar los parámetros técnicos, tanto kilovoltaje como miliamperaje, reducirlos y reducir los niveles del modulador de dosis, ya que nosotros pues configuramos, o los moduladores de dosis tienen un estándar que nosotros podemos modificar para utilizar valores más bajos? Y también quería preguntarle qué opina sobre la protección doble, o sea, colocarle un chaleco posterior y anterior a la paciente, con el fin pues de minimizar la dosis de radiación absorbida. Muchas gracias. La primera pregunta era... No, ahí está, un momento. ¿Me puedes repetir la primera pregunta y después te digo lo de los chalecos? Sí, señor. Nosotros podemos tomar decisiones y podemos configurar los parámetros técnicos para disminuir, en este caso, pues la dosis de radiación absorbida por la paciente. ¿Qué podemos modificar? El kilovoltaje y el miliampere segundo. También podemos modificar el modulador de dosis, porque los moduladores de dosis están estandarizados con unos rangos. Nosotros podemos disminuir los rangos con el fin, pues, de disminuir la radiación absorbida por la paciente. Ok, ahí lo que te voy a decir sobre esto es, si puedes hacer el estudio, hay que tratar de hacerlo con la menor dosis posible, no solo a las pacientes embarazadas, sino a todos los pacientes, hacerla con la menor dosis posible, la que reciba la menor dosis posible, sin que esto afecte la calidad de la imagen. Lo importante es que no se dañe la calidad de la imagen. Si ustedes tienen unos parámetros y hacen unas pruebas, con su físico hacen unas pruebas y determinan con el médico que esos parámetros le dan una buena imagen y tiene características clínicas, tiene viabilidad diagnóstica, perfecto, úsenlo. Y de colocarle doble chaleco a la paciente, entiendo,
es dependiendo qué estudio vayas a hacer. Si es una tomografía, bueno, el doble chaleco podría proteger porque la tomografía es el tubo girando en el gantry. Sí, es una tomografía, más que todo, sí, señor. Sí, si son estudios de rayos X o convencionales, el haz viene de frente y por detrás la dispersión es muy poca, así que no tendría sentido hacer a la paciente cargar ese delantal. No sé si respondí a la pregunta. Muchas gracias, sí, señor. Bueno, nuevamente muchas gracias. Estoy a la orden para cualquier pregunta por ahí en el correo y estoy atento para los próximos seminarios. Exacto. Muchas gracias, Álvaro, pero no te vayas porque les quiero pedir a los participantes que activen su cámara para dejar el registro de los que estuvimos presentes y poder tenerlo en nuestra página. Álvaro, te quería hacer una pregunta. Sabes que muchos participantes han estado en polémica diciendo de que tú eres venezolano y yo había puesto que eras colombiano. Entonces me estaban diciendo la doctora Cecilia se ha equivocado. Yo les dije, eso se lo puede responder el físico Álvaro personalmente. Eso surge porque es que yo nací aquí en Colombia, en Cali, y siendo muy pequeño me llevaron para Venezuela. De hecho, tengo la nacionalidad venezolana y es un país que quiero muchísimo. Entonces, hice mi vida profesional en Venezuela y luego vine de visita a Colombia a mis padres y a mi hermana que viven en Cali y me ofrecieron trabajo. Hablé con mi jefe y me quedé. O sea, se puede decir que soy colombo-venezolano. Ok. Bueno, entonces, sonriamos un momento. Muchas gracias a todos por su asistencia. No sé si tienen alguna pregunta. Y les agradecemos. Están invitados para los próximos seminarios. Estén pendientes de las publicaciones en el WhatsApp. También pueden escribir al aspr@gmail.com y si les gustaría saber. Listo, Cecilia, ya quedó el registro. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, doctor Álvaro, que esté muy bien. Chao.